Muy, pero muy buenos días, mis estimados y estimadas. Espero que hayan pasado un buen fin de semana en unión de sus seres queridos, ¿sí? Eh, en esta semana vamos a hablar acerca eh, del tercer tema que concierne a su módulo de actitud verbal, que es el enunciado excluido. Bien, en primer lugar voy a dar una breve definición de lo que es el enunciado excluido, ¿sí? Eh, Este tipo de ejercicios se deben identificar y excluir los enunciados en los que hay ausencia de vínculo entre una idea y la otra. Bien, acá en este tipo de ejercicio consiste en excluir un enunciado o enunciados que no aborden o sean diferentes, que no aborde el tema que se va a tratar en todo el texto, ¿sí? A ese enunciado lo vamos a excluir, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a hablar acerca de los criterios de eliminación o exclusión. Tenemos 6 criterios. El primer criterio es el de la temática diferente, el de la contradicción, el de la falsedad evidente, el de la falacia y el de la imprecisión o anfibología. Y por último tenemos el de la redundancia. Bien, el de la temática diferente, aquí se va a eliminar aquel enunciado que no aborda el tema, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Uno, el algodón probablemente apareció por primera vez en la India alrededor del 3000 años antes de Cristo. Aparentemente, Egipto ha cultivado algodón desde tiempos remotos. 3. Hecho las figuras humanas, de hecho, las figuras humanas pintadas en los antiguos templos egipcios y en las cámaras funerarias llevaban vestidos de algodón. El clima cálido de Egipto y la irrigación provista por el Nilo crea el ambiente propicio para cultivar un algodón de gran calidad. 5. Gracias a su calidad, el algodón egipcio es exportado en todo el mundo. Bien, según este criterio, el de la temática diferente, eh, se va a excluir o eliminar el enunciado 1 porque aborda el tema del origen del algodón. Por lo tanto, este se va a excluir. Bien, ahora sí vamos a hablar el de la contradicción. Este criterio de eliminación se fundamenta en el principio de la contradicción, de la idea central o de la idea primordial, ¿sí? Dentro del texto. Bien, aquí vemos un ejemplo. El mimetismo es un fenómeno de los insectos. Consiste en confundirse con la naturaleza. Algunos adoptan formas de ramitas para evitar ser devorados. Muchos otros se ocultan en túneles para protegerse de sus depredadores. Otros presentan colores semejantes a las de su hábitat. Bien, en este, en este criterio se va a excluir el enunciado 4 porque contradice a la afirmación que se hace en el enunciado 1 y 2, que nos indican la idea central del texto, ¿sí? Tanto el 1 y 2 eh, hablan acerca del mimetismo, ¿sí? Que es un fenómeno innato de los insectos y que consiste en dar confusión, ¿sí? A los depredadores de estos insectos para, eh, para no ser para no ser devorados por parte de ellos. Bien, ¿sí?
Y la 4, ¿sí? La 4 habla de un enunciado que contradice a lo establecido en la afirmación 1 y 2. Bien, ahora sí pasamos al de la falsedad evidente, ¿sí? Este criterio implica de una manera expresa notoria que hay un enunciado falso con respecto al saber cultural. Bien, ahí vemos un ejemplo. Son documentos en los, son documentos en los que los conquistadores plasmaron los hechos de la conquista. Las crónicas tienen un doble valor histórico y literario. Valor histórico porque recogen parte de nuestro pasado, literario porque son las primeras muestras escritas de la literatura peruana. 5. Las crónicas tienen su origen después de nuestra independencia. ¿Sí? Según este criterio de la falsedad evidente, fácilmente podemos afirmar que se excluye el enunciado número 5, puesto que a simple vista la información que presenta es falsa. Como ustedes bien saben, por historia, ¿sí? Que las crónicas tienen origen mucho antes de la independencia, allá por la conquista, ¿sí? Por lo tanto, ese enunciado es falso. Ahora vamos a hablar acerca del criterio, ¿sí? El criterio de la falacia. Según este criterio, debe eliminarse aquel enunciado que sea producto de un razonamiento engañoso, ¿sí? Engañoso, ¿sí? Eh, a continuación a- vamos a leer un ejemplo. 1. Se han presentado recientes investigaciones de la época temprana de la historia de la Tierra. Al parecer se dieron 2. Al parecer se dieron unas condiciones que favorecieron la existencia de gases interestelares y de polvos y culminóla con la formación de una capa sólida y firme. Surgió el primer lugar de la condensación. El documento ha sido publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona. 5. Se cree que por tales motivos de edad de la Tierra es de 4.600 millones de años. Bien, según este criterio de la falacia, el enunciado que se va a excluir es el quinto, ¿sí? Ya que es una falacia con respecto a la edad de la Tierra. Si bien es cierto, la Tierra tiene cerca de 4.540 millones de años, más no 4.600 millones de años. Bien, eso es en base al criterio de la falacia. Ahora vamos a hablar acerca de la redundancia, ¿sí? En este tipo de criterio de exclusión se fundamenta en el principio de la redundancia de información ya expresada anteriormente. Un ejemplo, el virus es un agente infeccioso, es apenas visible en el microscopio ordinario. Su tamaño es pequeño, puede causar graves enfermedades. El más conocido es el de la gripe. Bien, según este criterio de la redundancia, el, el, el enunciado que se va a excluir es el 3 porque redunda la información establecida en el enunciado 2, ¿sí? Y, 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 y que habla acerca de la dimensión microscópica del virus. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la imprecisión o anfibología. Eh, Este criterio consiste en la expresión que tiene doble sentido o significación. Bien, si bien es cierto, este criterio no lo vemos presente en los ejercicios de actitud verbal, pero es preciso estudiarlo, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejemplo. Fuimos al cine y después al restaurante. Te dejamos un mensaje para que nos viéramos allá. ¿Dónde? ¿En el cine o en el restaurante? Como ustedes pueden darse cuenta, en este caso la segunda oración es imprecisa porque no se sabe dónde se va a ver, si es en el cine o en el restaurante. Sí, el de la imprecisión
se presta para doble sentido, ¿sí? O ambigüedad, ¿no? Para cierta ambigüedad. Bien, ahora pasaremos a la parte práctica, ¿sí? Bien, como en primer ejercicio tenemos, ¿sí? Uno, el Hammurabi es conocido por su código de 282 leyes dos leyes que controlaban todos los aspectos de la vida en Babilonia. Dos, más que un código en el sentido estricto, parece que estas leyes componen una serie de enmiendas al derecho común de Babilonia. Tres, las leyes respecto a los castigos derivan del principio común entre los pueblos semitas del ojo por ojo. 4. En la práctica, la justicia no era igual para todos. Por ejemplo, si un ladrón no podía pagar lo que robó, era ejecutado. Pero si el ladrón era rico, solo debía pagar más de lo que había robado y se le perdonaba la vida. Bien. 5. El código de Hammurabi está grabado en una estela de basalto negro que se encuentra en el Museo del Louvre en París. El enunciado que se excluye es, bien, como ustedes se pueden dar cuenta, eh, según el criterio de la temática, sí, el de la temática diferente, excluimos el enunciado 5, sí, el enunciado 5 ya que aborda un tema diferente a lo que se está viendo en todo el texto. En todo el texto se está refiriendo acerca de la ley del Hammurabi, ¿sí? Y acá nos hablan acerca de, de dónde se encuentra, el libro de Hammurabi en la actualidad. Por este criterio de la temática diferente, se excluye el enunciado 5. Bien, ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. 1. Casi todos los libros medievales fueron escritos a mano por monjes en los talleres de los monasterios. 2. Durante la Edad Media, los monjes eran de los pocos privilegiados que podían leer y escribir. 3. En esta época de gran religiosidad, la obra más copiada fue la Biblia. 4. Los monjes fueron sumamente cuidadosos, puesto que el manuscrito que contenía la palabra de Dios era considerada un objeto sagrado, cuya, cuya belleza visual debía reflejar la importancia de su contenido. 5. Para glorificar a Dios, los monjes adornaban las páginas con oro e intricados diseños. Bien, e intricados diseños. Acá, bien, en este ejercicio nos hablan acerca de los monjes, ¿sí? La relación de los monjes y, y la Biblia, ¿no? Ese instrumento de Dios, ¿sí? Eh, que era utilizado por los monjes. Bien, según el, según el criterio de la contradicción, vamos a excluir el enunciado 2, ¿sí? Porque durante la Edad Media los monjes eran de los pocos privilegiados que podían leer y escribir. Ese enunciado 2 contradice a lo que se establece en el enunciado 1. Bien, eh, por el criterio de la contradicción, se excluye el enunciado 2. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. El animal que mejor sabe hacerse respetar gracias a sus terribles armas químicas es el zorrillo. 2. La especie conocida como el zorrillo pigmeo vive en la parte occidental de México. 3. Este animal no huye jamás. Cuando se le amenaza, gira sobre sí mismo, levanta su ancha cola y lanza una sustancia hedionda contra su enemigo con gran precisión. 4. La sustancia mencionada es secretada por unas glándulas anales especiales. 5. Su trayectoria puede alcanzar muchos metros de distancia y es muy difícil de librarse de su pestilente olor.
aunque cuando uno lleve a cabo prolongados lavados. Bien, acá vamos a excluir el enunciado 2 por el criterio de la temática diferente, ya que prácticamente el texto nos habla de las características de este animal, ¿sí? Del zorrillo, ujú, eh, y de sus peculiaridades. También el 2 nos habla eh, de dónde vive, ¿sí? Especialmente o concretamente en la Ciudad de México, ¿sí? Por eso según el criterio de la temática diferente lo excluimos. Bien, ahora vamos al siguiente ejemplo. Uno, los primeros navegantes que desembarcaron en las islas de Oceanía observaron que los indígenas consumían pan a pesar de no conocer el trigo. 2. La harina se lo proporcionaban las semillas del árbol del pan, cuyos frutos son muy similares al melón. 3. La madera de su tronco es muy adecuado para la construcción de embarcaciones. 4. El fruto posee una pulpa blanquecina que puede consumirse cruda, hervida en agua o frita. Eh, indígenas frita. ¿Sí? 5. Esta pulpa seca y molida proporciona la harina que los indígenas utilizan para elaborar el pan. Bien, acá nos hablan eh, acerca de cómo es, de cómo es de cómo se produce la harina oriunda, ¿sí? Oriunda, ¿sí? Eh, de cómo se surgió el consumo del pan, ¿sí? Prácticamente nos está hablando eh, del texto, ¿no? De cómo surgió el consumo del pan, ¿sí? Y en el enunciado 3 nos hablan acerca de la madera, la madera la madera de su tronco, muy adecuada para la construcción de embarcación. Un enunciado que se aleja según lo establecido en este texto. Bien, según la temática diferente, se excluye el enunciado 3. Bien, ahora ya hemos terminado esta breve clase teórica acerca del enunciado excluido. Espero que les haya gustado, estimados y estimadas, ¿sí? Y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes sí, en unión en compañía de sus seres queridos, ¿sí? Y, y desde aquí, desde mi humilde hogar, les mando un cordial abrazo. Cuídense. Gracias.